Lanzas. Pues son 9 en total, hermanos. Entonces ahí si me aguantan unos cuantos más martes, yo sé que pues de repente a uno le gusta escuchar a otro predicador. Y yo digo al Señor también, ¿verdad? Pues con que me tengas aquí y sea de uso, ¿verdad? Si no soy de uso, entonces pues que ponga otro, ¿verdad? Yo digo pues de que todo esto los martes es un momento donde vamos formando nuestro carácter, donde los que realmente están ahí luchando vienen a los cultos de oraciones. Porque vemos de que hoy en día con la lluvia y el frío es bien difícil, hermanos. Y a veces hasta uno se lo olvida y dice, oh, pues que no va a venir al culto de martes a orar. Pero ¿cuántos de nosotros durante la semana hemos tenido esa hambre? ¿Cuántos de nosotros nos estamos llenando para buscar de la presencia de Dios, para buscar de su justicia? ¿Cuántos de nosotros durante la semana esta pasada hemos hecho lo recto, hemos hecho lo que es justo? Y no solamente delante del hombre, lo que le parece bien al hombre, sino lo que le parece bien a Dios. Porque no siempre lo que le parece bien al hombre concuerda con Dios. Pero cuando uno concuerda con Dios y lo que le parece bien a Dios, a lo mejor a los hombres al momento como que dicen, ¿y este qué se cree? Se cree un santurrón, se cree muy acá. Pero tarde o temprano van a ver, ese fue un siervo justo. A veces como que a uno no les gusta ser comparado a alguien que es más amplificada la luz dentro de ellos porque viven en las tinieblas. Algunos se quedan dentro de las tinieblas escondidas. Y vamos a la quinta bienaventuranza, que es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de meterme más, hermanos, yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo va a llegar un verdadero discípulo a la quinta bienaventuranza si no tiene un carácter? ¿Cómo va a poder compadecerse de otros si está hundido en el yo? En el que para mí, en lo que qué es lo que me beneficia, en su ego, es una persona egoísta. ¿Cómo va a tener misericordia hacia los demás? ¿Cómo va a poder avanzar en la vida del reino si no va desarrollando primeramente su espíritu, si no reconoce que tiene una pobreza cuando viene a los recursos espirituales? Y si uno se cree autosuficiente y dice, no, yo no necesito a Dios, ¿cómo es entonces que va a llegar a este punto? ¿O cómo va a llegar si no llora, si no se derrama delante de la presencia de Dios, si no recibe una consolación? Porque varias veces tratamos de dar nuestro amor hacia los prójimos, pero varias veces nuestro amor es bien pequeño. A veces yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo. Yo necesito de que tú me ames para poder amar. Porque saben que los que son muy pocos amados van a poder reflejar ese amor. A los que reciben constante amor, los niños que los padres les enseñan ese carácter de que son queridos, vemos de que ellos son más sociables y también contagian ese amor. ¿Por qué? Porque primeramente hay que recibir. También cómo es de que uno va a poder tener misericordia si tiene un espíritu altivo, si no tiene esa humildad, si no tiene esa mansedumbre dentro de ellos. Vemos de cómo va una cadena, hermanos. Todas estas bienaventuranzas van progresándose y nos vamos metiendo un poco más hondo ya. Y les pues animo, ¿verdad? Los que no estuvieron las primeras 4 bienaventuranzas, de que pues vayan y pues escudriñen ustedes mismos, ¿verdad? Para poder estar pues a nivel que los que han estado estas 6 ya martes conmigo, ¿verdad? Y al final esa hambre, esa sed de Dios, hermanos. Todo esto va juntamente con la misericordia hacia los demás. Misericordia viene de la palabra griega eleos, significa compasión por las miserias y tragedias de otros. En otras palabras, esta persona es sensible al sufrimiento del otro, de que está a su lado. Y esto es bien importante, hermanos, porque ¿qué hizo Dios con nosotros? Tuvo misericordia de igual manera. A veces no nos ponemos a reflexionar, escuchamos el dicho, nuevas son sus misericordias cada día. Pero a veces hay que tomar el tiempo en esta noche para reflejar
¿Qué tanto fue la misericordia de Dios? Porque la condición en que estábamos, hermanos, era una condición de muerte. Era una condición donde apestábamos, donde estábamos de lo más sucio, de lo más vil. Éramos considerados enemigos de Dios. Imagínense, esta es la misericordia que el Señor tuvo hacia nosotros. ¿Y cómo es que Él podía tener una misericordia? Porque Él es amor. Su ser, una de sus características de su ser entero es amor. Y vemos de que el amor y la misericordia tienen que coexistir, casi van juntamente de la mano. Considéralo como que si el amor y la misericordia fueran gemelas. Una no puede vivir sin la otra. Ambas van completándose una al otra, se van completando. Entonces, nosotros como discípulos de Dios tenemos que tener presente que hemos recibido esta misericordia de parte de Dios, para entonces poder dárselo a los demás. ¿Qué es lo justo? ¿Qué sería lo recto ahora delante de Dios cuando uno ha recibido misericordia? ¿Qué sería lo correcto delante de Dios cuando uno ha sido perdonado desde lo alto? Lógicamente es también perdonar al prójimo. Lógicamente es enseñarle misericordia porque nosotros recibimos misericordia. Mas algunos dicen, no me nace todavía perdonarlo. Es de que tú no sabes lo que me hizo tal hermano. Me ofendió de tal manera, yo no lo puedo perdonar. Y se ponen atrancados. Pero tenemos que reflexionar, ¿acaso no pasó más nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Yo entiendo. No me malinterprete, yo entiendo de que a veces hay gente que nos hace una jugada mala. A veces hay gente de que nos hieren y tenemos ese dolor dentro de nosotros porque le damos la confianza y abusan. El mundo nos ha traído gente de que uno va y dice, este es mi amigazo, y en el momento que lo necesita, lo deja ahí, paz. Y a veces es difícil perdonar. Pero comparémoslos al Señor Jesucristo. ¿Acaso Él no se sentía el ser más solo, más malentendido cuando la gente se burlaba de Él, cuando caminaba con la cruz cargada? Nadie lo quería ayudar. Hasta la persona que le ayudó más o menos a medio camino es porque un hermano dijo, ayúdame así nomás. Lo agarró, pero nadie se ofreció hasta la compañía de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Y aún así, hermanos, llegando hasta el punto, hasta el Calvario, y ya siendo clavado y estando ahí colgado arriba, las palabras que dijo, Padre, perdona a los que no saben. Imagínense, aún así en ese momento, Él era capaz de enseñar la misericordia hacia los que le trataban mal. Y nosotros, porque el hermanito me hizo una jugada, yo le presté $100 y ya no me quiere pagar. Y siempre anda con eso, ese hermanito no. Yo le presté dinero y nunca me quiso pagar. Y se aferran así por cositas. Necesitamos aprender, hermanos, a tener misericordia hacia los demás, a poder perdonar. Porque este es un principio para sanar también el corazón suyo. Y si no lo hace, es porque hay dos cosas. O no ha nacido de nuevo, todavía no reconoce, no sabe el amor, el favor que Dios ha puesto sobre uno. O está en plena desobediencia. Ojalá sea la primera, porque la primera pues tiene un poco más de chance de pues corregirse. Porque a veces los que ya son impíos de corazón, como que uno ya está tomando el camino por su conciencia. A veces es mejor estar un poco ignorante, pero cuando uno ya ha dicho la palabra a través de las predicaciones, entonces o se corrige o va a haber consecuencias, hermanos, más adelante. Con el Señor delante de su trono va a haber un juicio también. Entonces la misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor, nuestro Dios, no va a dejar entrar a nadie que entre a los cielos si esa persona tiene un récord contra alguien y no quiere perdonar a alguien dentro de la tierra. O digamos, la mujer que su padre la abusó desde niña. Eso marca también, hermanos.
Pero aún así yo no puedo comprender ese dolor, a lo mejor del abuso. Pero el Señor dice que hay que perdonar. Yo sé que si está llegando un poco fuerte es porque es la palabra, hermanos, no soy yo. Y uno se tiene que emprender a someter a estas cosas. Me gustaría que me acompañen a una parábola que el Señor dio. Muchos la conocen como el buen samaritano. Está en Lucas capítulo 10, versículo 25 y adelante empieza la parábola. Aquí vamos a ver un ejemplo bueno de la misericordia, que dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredé la vida eterna? Entonces vamos a ponerlo en perspectiva, hermanos. Aquí hay uno que dice que es intérprete de la ley y está escuchando que hay un personaje tal que se llama Jesús por ahí predicando, y pues se le acerca a ver qué tal. Y empieza aquí a decir que lo quiere probar. Y dice: maestro, maestro. Y cuando uno dice maestro, se da a entender que es un discípulo, ¿verdad? Pero vemos de que no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. Entonces aquí ya estamos viendo un ejemplo. Y vemos más adelante que él le pregunta esta pregunta: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vemos cómo Jesucristo le va respondiendo, hermanos. Él dice: ¿qué está escrito en la ley? Pues vamos a tomar tu oficio. Tú estudias la palabra. Y dice algo más importante: ¿cómo lees? ¿Cómo es que tú entiendes lo que está escrito en la Biblia? Porque varias veces a la persona puede hablar y decir, pero ¿cómo es que uno va captando y recibiendo el mensaje para uno mismo? Porque yo puedo decir una cosa y tal hermana dice: oh, pues así, así para mí es. Y para el hermano: oh, para mí así, así. Porque cada uno adapta la palabra a su circunstancia. Porque la palabra tiene un poder, una vida de que va y puede hacer eso. Puede tocar la situación única suya. Porque no todos vamos por el mismo sufrimiento, no todos vamos por el mismo camino de victoria o de obstáculos. Cada quien varía entre nosotros. Mas Dios es uno y es mismo siempre. Y la palabra tiene eso. Entonces le pregunta: ¿cómo es que tú la lees? Y le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son una de las cosas que también, pues si tenemos tiempo, vamos grabándolas en el corazón, hermanos. Y dice Jesucristo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero vemos de que aquí este intérprete de la ley le quería hacer una jugada a Jesús, porque no se quería quedar solamente satisfacido con eso. Entonces más adelante vemos aquí, queriendo justificarse en sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces vemos aquí que él le quiere agarrar a Jesús en una trampa, diciéndole esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Pero hermanos, yo le digo que esto es un poco de necedad. Es un necio aquí. Porque ¿cómo es de que un intérprete de la ley no va a saber qué es su prójimo? Es como si dijera el pastor: ¿y qué es nacer de nuevo? Es como si dijera el pastor: ¿y qué es perdonar? Hermanos, yo les voy a predicar sobre el perdón, pero yo no sé qué es el perdonar. Esto es una comparación, porque este intérprete, algo tan simple, tan elemental, ¿cómo no le va a saber la respuesta? Lo vemos aquí que este es un necio. Sabiendo la respuesta, él mismo la está haciendo para tratar de hacer un argumento. Para tratar de sí, como dice la palabra, justificarse. Pero vemos de que Jesús empieza a narrar esta parábola. Y en vez de que cayera en sí a Jesús, cayó él. Les digo por qué. Porque él estaba de acuerdo con lo que dijo. Cuando Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos de que él en sí está de acuerdo con lo que está diciendo. Nomás de que le salió un poco mal. Él quería agarrarlo a él, pero en vez de que Jesús cayó en la trampa, él cayó en la trampa, porque cuando dijo: ¿y quién es mi prójimo?, estaba de acuerdo de que entonces sí hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Sí hay que ayudar al prójimo. Esto entonces va a que él pues ya
Él solito se enredó. Vemos de que a veces algunos hay que se creen mucho la Biblia y quieren pues impresionar. Y en vez de salir enfrente, pues se enredan y se hacen pues así un poco de payasos, como se hizo este intérprete de la ley. Vamos leyendo más adelante, dice Jesucristo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí entonces vamos a ver ciertos personajes, hermanos, y primero son los ladrones. Los ladrones dicen: lo tuyo es mío. Hay gente que codicia lo que los demás tienen. Ve que el hermanito ya tiene nuevo carro. Mira que las hermanas ya no van a vivir una traila, van a vivir una casa. Y siempre andan viendo lo que los demás tienen, codiciando con los ojos. Estos son los ladrones. Lo tuyo es mío. Y vemos no solamente codician, sino que llegan al punto de herir. Llegan al punto de querer agarrar y arrebatarle y robarle lo que uno tiene. Cuidado de esa gente, hermano. Más adelante, aconteció que descendió también un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Aquí vemos el segundo personaje que en esos tiempos eran sacerdotes. Hoy en día lo va a decir como un pastor o un ministro o un oficial que viene y ve que esta persona está en necesidad de ayuda. Y una persona que es ministro predica de qué? Predica del amor de Dios, predica del perdón de Dios, predica de tantas cosas, ¿verdad? Lindas. Entonces vemos de que este sacerdote también, sabiendo estas cosas, no enseña la misericordia. Dice que pasó de largo, se dio por la vuelta. Y esto es lo que vemos a veces. Hay gente dentro de la iglesia de que mucha Biblia, de que Dios es amor y todo eso, pero cuando llega el momento de accionar, de expresar ese amor, se dan la vuelta. Uno está sentado aquí y la persona está sentada acá, y en vez de irse por ahí, se va por acá. Seguimos con el segundo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Vemos de que los levitas también tenían muchas funciones dentro del templo, dentro del tabernáculo. Y una de las cosas que ellos eran cantores. Entonces vamos a comparar como los músicos de este tiempo, los ministros de la alabanza. De que a veces los ministros de alabanza, se lo voy a decir a este pueblo, no porque sea a ustedes, pero se lo voy a decir a ustedes, ¿verdad? De que hay músicos de alabanza, de que nomás porque tienen un talento para cantar, nomás se enfocan en eso. Y uno dice: mira, que vamos a hacer una evangelización para allá, nos acompañas, una sociedad, digamos. La sociedad de caballeros invita al músico de la alabanza, porque es caballero también. Vamos ahí. No, es que yo tengo que estar aquí ensayando mi voz para el Señor, para el momento de que venga el domingo. Y no es de que yo reconozco que los músicos también tienen que pasar horas para ensayar y cantar. Pero no, yo digo que no es a tal punto de que se vayan separando y se digan: nosotros somos los mejores, porque esa está la tentación dentro de la música. De creerse uno altivo y ya ve al pueblo como algo común, y ellos crecen ya la realeza, porque están toda la gente, pues la gente me ve a mí. Y entonces va la gente, empiezan bien, pero en vez de adorarle al Señor, empiezan a entretener. Empiezan a tratar de que la gente le guste lo que ellos están haciendo, en vez de buscar la presencia de Dios y cantarle al Señor. Vemos de que esto es un levita que va pasando y se van separando y ya no se unen con las demás sociedades, ya no quieren hacer nada más. Es de que el Señor nomás me llamó para tocar la batería, y nomás tocar la batería voy a hacer. Yo no quiero participar en otra cosa. Eso ya, hermanos, es un poco erróneo. Nosotros no podemos nomás aferrarnos a una posición. Necesitamos también, si hay oportunidad, participar en otros lugares de las áreas de la iglesia.
Nosotros necesitamos tener esa flexibilidad de poder ser tanto un músico como tanto un maestro, como tanto uno que va a limpiar el templo. Uno tiene que tener esa diversidad como cristiano. Y vemos aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero estamos viendo aquí que era un samaritano, hermanos. En esos tiempos un samaritano era una mezcla, no era sangre pura judía a 100%, era parte judía y parte samaritana, parte gentil. Pero vemos de que aquí alguien de que, digamos, viene a la iglesia y a lo mejor no lo vemos enfrente, a lo mejor no es un pastor, un oficial o un cantante, a lo mejor todavía está ahí, se cree que Dios no lo puede usar. A veces esa gente simple, humilde, y porque dice, no, es que yo no conozco mucha palabra, yo no puedo estar enfrente. A veces esa gente son las que más dan ejemplo de amor hacia los demás, hacia el prójimo. A veces esa gente que decimos, no, ese siempre está ahí sentado, el hermano Roberto, ¿qué va a hacer? Nomás está ahí, ¿verdad? Pero son la gente que más va ayudando y no se ve aquí arriba, pero detrás de los escenarios hacen lo más para que todo vaya bien, concuerde dentro de la iglesia. Esto es, hermanos, donde no tenemos que discriminar dentro de la iglesia. Hay que decir, pues este es un cristiano al 100%, este es un medio cristiano. No, hermanos, tenemos de que Dios puede usar cualquiera. Tener esa mente abierta y no tener prejuicios. Porque aquí el Señor Jesucristo usó al samaritano para empezar a quebrantar esas barreras, para quitarnos los prejuicios, porque a veces, y más nada, en una iglesia multicultural tenemos prejuicios. No, que los mexicanos somos los mejores y nuestra comida lo mejor. Y todo eso, no, de que los salvadoreños somos los mejores. Y empieza a ver esos prejuicios, esas costumbres, esos choques, ¿verdad? Y es lo que Jesucristo también empezó a tratar de hacer con usar un samaritano como el ejemplo. Para que nosotros empecemos a tener esa unidad, no importando la raza, no importando la edad, no importando su estatus social, no importando su estatus económico, si es pobre, si es rico, no importando su sexo, si es masculino o femenino, sino de que todos ante el ojo del Señor, por la sangre somos lavados, somos iguales. El Señor no tiene favoritos, no tiene preferidos, hermanos. Él usa al que es obediente hacia Él, al que se le va sometiendo, al que reconoce su pobreza y va delante del Señor y le pide, Señor, lléname. Porque yo quiero ser justo, quiero hacer lo recto. Y lo recto y lo correcto es de que yo tengo que ayudar a mi prójimo. Yo tengo que poder hacerlo. Y vemos de que más adelante va y acercándose, vendó sus heridas. Entonces vemos de que él se ensució las manos. Se bajó. Porque las heridas, me imagino que la sangre tenía que limpiársela. ¿Quiénes de nosotros somos capaces de meter las manos por otro? Empezar a ensuciarnos, echándole aceite y vino. Vemos de que esos son propiedades curativas. Dio de sus materiales, porque no cualquiera va a dar las cosas suyas. Y poniéndolo en su calvadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos de que esto requiere tiempo. Este samaritano también dio su tiempo. Mas algunos no queremos dar nuestro tiempo, hermano. Uno dice, no, es que yo tengo un llamado para, digamos, ejemplo, ser maestro de niños. Y me gustaría enseñarle a los niños, pues que yo nunca tengo tiempo. Pero yo digo que si el que tiene ese llamado debería empezar a apartar un tiempo para poder ejercer ese llamado, ese talento. Tenemos que darle nuestro tiempo al Señor. Y también una de las cosas interesantes aquí, hermanos, vemos de que todo esto, lo que estaba haciendo, el samaritano lo hizo él mismo. No dice ahí, y se lo llevó al sacerdote para que lo ayudara. Y se lo llevó al levita para que lo ayudara. ¿Verdad que no?
él mismo fue y empezó a hacer estas cosas, a ensuciarse por esa persona que ni conocía, a darle sus cosas, sus bienestares. Otro día partí, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. También gastó su dinero, invirtió su dinero. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir en la iglesia con las finanzas? Vemos entonces que todo esto lo hizo él mismo. Él no vino y como muchos hacen, porque hay algunos que dicen, no, tienes un problema y saben que tal hermanito tiene un problema, pues ve con el pastor. Y todos siempre los mandan para el pastor. Hermanito, usted está así, tal, sí, yo necesito ayuda. Pues aquí está el número del pastor, llámele a él. Él le va a ayudar, él le hace el préstamo, él le da el gallo. Y vamos de que uno mismo va y se está quitando la responsabilidad. Vemos como aquí el samaritano mismo lo hizo. Nosotros también, si vemos a un prójimo y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, hagámoslos. No siempre digamos, no, que el pastor se encargue. Es trabajo del pastor. No, la misericordia es practicada por todos. Por todos nosotros que estamos aquí necesitamos empezar a ejercer la misericordia hacia los demás. Y vemos a la pregunta aquí, entonces en 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esta es una pregunta bien importante, hermanos. Porque aquí está preguntando, ¿quién es el prójimo? Está haciendo la constatación, la respuesta está más adelantito. Pero a mí me gustaría hacer una pausa y irme por otro caminito antes de que se me olvide. Varias veces nosotros tenemos mal entendido, pues, cuáles son nuestros prójimos. Como digamos, el esposo. ¿Cuál es el prójimo más cercano al esposo? Su esposa, sus hijos. Pero a veces vemos de que el esposo tiene ahí a sus hijos, a su esposa a un lado, no les atiende, pero ahí con la secretaria, déjeme ayudarte. Déjeme ayudarte a cargar las bolsas del mandado con otra persona que no es su esposa. O vemos la esposa, espérese, no todavía es esposo. O el esposo de que pues tiene a la esposa y los hijos, pero va y en vez de compartir tiempo con la esposa y los hijos, va con la mamá. Y la mamá ya no es su prójimo más cercano. Es segundo. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Uno tiene que empezar con los que están más cercanos en su círculo. O sea, pues, si es un hijo, entonces serían los padres. No serían los amigos primeros, sino los padres. Igualmente, así sucesivamente, uno tiene que saber y discernir quiénes son los que más están a mi alrededor, porque esos son los que Dios primeramente nos ha puesto a encargar, a enseñar la misericordia y amor. No es posible que los que sean de sangre y de carne nos llevemos mal y con gente extranjera los portemos de lo más bien, de lo chévere, ¿verdad? No es así, es al revés, hermanos. Tiene que ir desde adentro para afuera, se va saliendo, se va expandiendo, no de afuera para adentro. Esto es un proceso también que tenemos que aprender. 37. El hijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces vemos esta parábola ejemplar, hermanos, que se trata sobre tener misericordia hacia los demás. Y vemos de que, empecé con los ladrones, ¿verdad? Los ladrones decían, lo tuyo es mío, ¿verdad? Los sacerdotes y los levitas dicen, lo mío es mío. Y por eso se fueron, porque dicen, no, pues, ¿qué tiene? Yo tengo un compromiso con Dios para allá. Y no dan de su tiempo, de su responsabilidad, para poder ayudar a ese prójimo. Digamos, el predicador dice, no, es de que como a mí me toca predicar esa noche, yo no puedo ayudarle a nadie. El teléfono lo paga y dice, no, hermano, no me puede
a molestar porque yo tengo que consagrarme para dar la predicación hacia Dios. Vemos eso también. O el que va a ser maestro de la escuela dominical. Cuando le toca, viene tempranito. Y cuando no le toca, nunca viene. Vemos, porque dice, lo mío es mío. Oh, pues cuando me toque cantar, vengo. Y cuando no me toque cantar, no vengo, los músicos. Cuando deberían estar todos los días aquí. Entonces vemos de que el siervo de Dios, ¿qué es lo que dice? Lo mío es de Dios. Esta es la diferencia. El que empieza a practicar misericordia está poniendo ahora sus recursos a las manos de Dios. Nosotros somos ahora mayordomos. Nosotros no nos pertenece nada. Ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero, ni cualquier otra cosa que usted tenga que pueda decir que es mío, en sí no le pertenece. Ahora le pertenece a Dios. Pues es lo que el verdadero siervo de Dios empieza a aprender a reconocer. Empieza a decir, es de que pues yo quiero ayudar a la iglesia, pero se pone más en el yo y ya no ayuda. Pero los que van reconociendo en sí empiezan a decir y acercarse al pastor. No esperar que el pastor venga y le diga, pues te voy a dar una posición. Y es lindo cuando el pastor viene y se le acerca a uno, ¿verdad? Porque enseña de que tiene confianza en usted y ve la potencial en uno. Pero uno también como que empieza a tener la hambre para hacer la justicia, para hacer lo recto. Se va y se acerca también al pastor y dice, pastor, mira, yo tengo tal y tal ideas para mejorar la iglesia. Y pone de su tiempo. Porque sabe lo que está haciendo es para Dios, no para el hombre. Uno va reconociendo como siervo de que sí, a veces uno pasa dolores de cabeza, a veces uno se está gastando más en la obra que en la ropa propia de uno mismo, pero a veces vale más la pena para ver la sonrisa en su prójimo, para ver la alegría en otro y no solamente gozarse uno mismo. Y porque el mundo allá afuera es lo que hace. Vemos de que al principio, ¿cuáles fueron las dos leyes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, diciendo que Dios tiene que ser primero, ¿verdad? Mas algunos tienen a Dios como segundo o tercero y al prójimo lo tienen de quinto. Tienen sus prioridades al revés. Mas nosotros que vamos aprendiendo, y con esto lo dejo, ¿verdad? Es de que si vamos a poner al Señor primero, vamos aprendiendo estas características. Estos rasgos se vayan siguiendo formando en nosotros. Porque practicar la misericordia no es fácil. Hacia los demás a veces uno dice, no, yo no quiero. Y yo nomás en lo mío me voy a enfocar, pero hay que empezar a quebrantar ese ser de yo. Y poder practicarle aún a que no se lo merece. Porque yo no me lo merecí. Cuando Dios me dio misericordia hacia mí. A veces esa es la reto más difícil, hermanos. Porque el Señor a veces le pide a uno cuando uno tiene. El Dios tampoco le va a pedir cuando no tiene. Eso lo quiero aclarar también. Cuando uno ve que le llegó las taxas, digamos, y tiene un dinerito extra, entonces ahí de repente le aparece alguien que necesita esa ayuda y usted se lo va y se lo da y se lo presta. Eso es practicar misericordia. En vez de usar ese dinero extra que llegó de repente, ¿verdad? Para uno mismo. Es difícil. Yo veo que algunos están sonriendo. ¿Por qué? Porque no es fácil de hacerlo, de decir que, pues me dio esta bendición, me la quedo o comparto con los demás, ¿verdad? Que Dios les bendiga y con el pastor.